¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre, es una alegría poderlos acompañar en este espacio. Hoy, además, en compañía de María Camila Roa. Bienvenida, María Camila. Pablo, un gusto estar aquí. Una muy buena noche para usted y para nuestros usuarios, quienes se conectan a esta hora. Y un gusto, Pablo, ya pasamos las elecciones, ya estamos desanalizando los resultados que tuvimos. Esta cita democrática que, hay que decirlo, Pablo, se vivió de una manera pacífica en la mayoría de regiones de nuestro país. En la mayoría de regiones ya estamos al otro lado del río. Sí, señor. El país ya se pronunció, ya eligieron 32 gobernadores, más de 1000 alcaldes, etcétera, etcétera. Y esta noche la idea es poder analizar un poco lo que ha decidido Colombia. Si yo le pregunto en una palabra para usted de estas elecciones, ¿qué son? ¿Una sola palabra? Sí, señora. Pues no, yo diría democracia. Creo que ayer reinó el resultado democrático. Y quizás, si me permite una frase, diría que hay una reconfiguración política que busca el cambio, dándole un mensaje al gobierno actual. Al gobierno actual. Vamos a saludar esta noche a nuestros invitados. Paola Montilla Niño es la directora de Escuelas de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado. Paola, bienvenida. Gracias, muy buenas noches para ti, Pablo, y para María Camila. Un gusto acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto. También, ¿quién nos acompaña, María? También tenemos al académico y analista político Pedro Medellín, a quien es un gusto siempre tener aquí en Sala de Prensa. Doctor Pedro, un gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, María Camila, Pablo y a Paola, un gusto. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a arrancar de inmediato. Paola, esa misma pregunta que le hice a María Camila. En una palabra, para usted, estas elecciones regionales. María Camila me la robó, sinceramente, pero te la puedo cambiar por una palabra, por una frase. Yo sí creo que el porcentaje de votos en blanco nos está demostrando que la ciudadanía en Colombia está tomando las elecciones como un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Y está castigando y está demostrando hacia las malas administraciones y hacia la baja satisfacción que tiene por el actuar de los gobernantes, pues su insatisfacción. Y creo que eso también mostró estas elecciones. Y doctor Pedro, ¿usted cómo lo vio? Sí hubo democracia, hubo una voz clara también, un mensaje con el voto en blanco, pero pues de lo que estamos hablando hoy es de cómo por lo menos las ciudades principales hoy están en cuerpo de un movimiento o partido político que no es precisamente de la corriente del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cómo lo ve? Yo creo que si me dicen una frase de estas elecciones, uno podría decir que realmente lo que sucedió ayer fue una lección de buena democracia. Una lección de buena democracia que planteó no solamente lo que decía ahora Paola respecto a lo que la gente está empezando a entender el valor de votar. No solamente que es el voto está empezando a recuperar ese valor ético y moral que tiene, no solamente como instrumento para elegir a alguien, sino también para valorar lo que ha hecho o lo que ha sido el esfuerzo o la tarea de alguien. Entonces, en ese sentido ha sido muy, muy importante. Y ha sido una lección de democracia porque se han podido expresar los distintos actores sociales, se han podido expresar las distintas fuerzas políticas y podemos decir que pese al nivel de riesgo tan alto, pese a la presencia de actores armados en el territorio, la lección de ayer fue una lección de democracia que Colombia le dio al mundo y que los electores le dieron al mismo país. Los Muy tres bien. coincidimos entonces, ¿vio? Una jornada democrática tuvo Colombia. Claro que sí, sí les parece, María Camila, también a ustedes dos que son académicos. Vamos a ir por ciudades de manera rápida porque, pues, por supuesto, el programa no tiene demasiados minutos, pero empecemos con lo que ha pasado en Bogotá. En Bogotá pasan tres cosas. Lo primero, la derrota, por supuesto, del pacto histórico. Lo segundo, el fenómeno político de Oviedo. Y lo tercero, pues, la contundencia con la que gana Carlos Fernando Galán. Paola, su mirada para lo que pasa en la capital del país. Creo que la derrota del pacto histórico en Bogotá es un llamado al gobierno de realmente entender que tiene un parámetro y una circunscripción en la cual él debe
expresarse y gobernar. Creo que finalmente la incidencia y la participación que en cierta manera se puede entender que tuvo el presidente Gustavo Petro al introducir nuevamente dentro del debate y dentro de la agenda pública el tema del metro comienza a ser un llamado a, por favor, y hasta lo expresó esta mañana la alcaldesa, realmente Bogotá como que se respeta, ¿no? Esto es realmente unas circunscripciones distintas donde cada uno de los bogotanos está expresando su voto y la confianza hacia un gobernante en este espacio político, pese aunque algunos bogotanos podrían haber expresado y lo expresaron. De hecho, su confianza al presidente Gustavo Petro también es un elemento de, bueno, guardemos, si ustedes me permiten la expresión, como la distancia, ¿no? Respetemos los espacios de gobernabilidad que tiene tanto a nivel nacional, pero que también tiene Bogotá. Sí, y Pablo, si le parece, entonces entremos a analizar otras regiones, por ejemplo, Medellín. Claro, pero antes entonces de irnos para Medellín, me deja mostrarle una Claro que parte sí. de las declaraciones del alcalde electo de esta Carlos mañana. Fernando Galán de esta mañana con Juan Roberto Vargas, nuestro director de noticias. Escuchamos una parte muy rápida de sus primeras declaraciones y ya nos vamos con las otras ciudades, por supuesto, María Camila. ¿Usted pensaba, cuando anoche ya vio esa cifra, casi 1.500.000 votos, dijo el sábado, el viernes, dijo yo tengo esa votación? A ver, yo le voy a contar que yo sí sentía un apoyo muy superior al que tuve hace 4 años, que fue de 1 millón de votos. Lo sentía en la calle. ¿Cuántos? Sí no sabíamos. Y como había una disparidad entre encuestas, entre las diferentes encuestas, pues era difícil saberlo. Fue impactante el resultado en localidades como Ciudad Bolívar, como Bosa, como Kennedy. Suba. Suba. Entonces, pues yo soy consciente de que esa es una decisión mayoritaria en toda la ciudad, es un mandato en toda la ciudad y me obliga a trabajar para unir a esta ciudad, para que la ciudadanía vuelva a recuperar la confianza en el gobierno. Hoy voy a tener una reunión con el tema metro para que me presenten un informe sobre el proyecto. ¿Con quién la reunión? Estamos contactando al consorcio para trabajar directamente con el consorcio en una reunión para empezar a hablar simplemente y conocer la información. Y mire, Juan Roberto, esa discusión que planteó el presidente, él decía al final de su reunión que era viable legal y técnicamente hacer la modificación. Y financieramente también, porque manifestaba el presidente que él estaba dispuesto a poner toda la plata. Pero primero hay una discrepancia sobre el tema legal. Yo creo que legalmente no se puede. Pero él también dijo, y quiero recordarle al presidente eso, que era un tema también político. Entonces, Pablo, escuchábamos como dentro de los ya varios anuncios que ha hecho Galán como mandatario electo, dice se mantiene el metro, la primera línea del metro de Bogotá como está. Tal como está, ¿cierto? Tal como está, como la adjudicó Claudia López como mandataria local a Pedro. Antes de irnos con Medellín, quiero escuchar su comentario sobre Bogotá, entre otras cosas, porque Carlos Fernando Galán dice que aunque sabe que tendrá opositores férreos, nada más y nada menos del pacto histórico, afirma que él sí va a ser un mandatario que escuche, que no va a ser confrontacional y que va a ser incluso receptivo a la crítica para analizar los errores que corrija. ¿Será que con esta votación tan alta no se le sube el ego político a alguien como Carlos Fernando Galán? ¿Cree usted que pueda mantener esa promesa? Yo creo que sí va a mantener la promesa, porque es que él ya tuvo 1 millón de votos en Bogotá en las elecciones pasadas y va a ser muy importante. Vea, ¿qué es lo importante de esta cosa? Esto que está sucediendo y lo que va a suceder de aquí en adelante con Carlos Fernando Galán y sobre todo con el Consejo de Bogotá, ojo, en el Consejo de Bogotá el pacto histórico está con 8 curules y eso es muy importante, 8 o 7 curules. Sí. Ganó el nuevo liberalismo, pero ahí está el pacto histórico. La gobernabilidad no es este tema de tener control sobre el Congreso. La gobernabilidad se define como la capacidad que tienen los gobernantes para poder traducir su intención de gobierno en un hecho de gobierno. Y aquí en este sentido, el tema de la gobernabilidad del presidente Petro va a estar en un escenario nuevo porque si bien Carlos Fernando Galán ganó con 1,5 millones de votos, también tiene 8 concejales el presidente ahí sentados en el Consejo de Bogotá y puede tener otros que puede movilizar en su favor o para bloquear o para empujar el gobierno de la ciudad. Y Carlos Fernando Galán tiene a sus concejales que ganaron la elección, 8 o 9 concejales, y con esos 9 concejales va y unido o al Partido Verde
o al Partido Liberal, o en fin, a los distintos partidos, va a buscar pactos para poder sacar hacia adelante su gobierno y poder traducir su intención en hecho de gobierno. Va a ser interesantísimo porque entonces los verdes adquieren un valor estratégico muy grande. Pueden ser el canal para o bloquear o impulsar la administración de Carlos Fernando Galán. Ojo con ese papel que tienen los verdes en lo que va a pasar con la capital de la República en estos próximos 4 años. Vuelvo con Paola, nos vamos para la ciudad de Medellín. Paola, la pregunta que nos estamos haciendo todos los colombianos, ¿será que lo de Medellín entonces fue, digamos, un rechazo a lo que venía pasando con Daniel Quintero y una muestra de que los ciudadanos quieren también un cambio allí en la ciudad con esa aplastante, si me permite esa expresión, victoria de Federico Gutiérrez? Paola. Sí, sin lugar a dudas, lo que sucede en Medellín ya lo habían previsto todas las encuestas que mantuvieron una tendencia muy similar y siempre daban como ganador a Fico Gutiérrez. Eso sucede o se puede explicar por dos razones. La primera, una oposición y realmente un rechazo hacia el papel desempeñado por Quintero en estos últimos años. Y segundo, también, y es una cosa que retomo del doctor Medellín, es finalmente es el reconocimiento de un trabajo que él había hecho previo. Si uno se pone a examinar, muchos de los candidatos electos han tenido trayectorias previas y aunque aquí queda un poco difuso si pertenecen o no a partidos tradicionales por ese aglutinamiento de coaliciones a partir de las cuales se presentaron, sí es claro que nuevamente el voto y la manera en que la ciudadanía revisa el desempeño de ese gobernante puede ser otro de los factores que hizo. Puede ser que haya hecho que Fico Gutiérrez haya tenido con esa porcentaje tan alto la alcaldía de Medellín. Yo tengo una pregunta, si quiere repitamos con Paola, claro. ya que ella tiene unos pocos minutos aquí en sala de prensa, porque muchos hablaban, o estamos hablando aquí de que los ciudadanos, los colombianos quieren un cambio, pero ¿qué tanto cambio hay en las elecciones que hicimos como país? A ver, en Bucaramanga sí, un pastor cristiano, pero que es totalmente respaldado por toda la clase política tradicional de Bucaramanga y de Santander en general, incluso dicen que los Aguilar estaban detrás de su elección como clan político. En Bogotá, pues gana Carlos Fernando Galán, que tenía también toda la llamada maquinaria de partidos como parte del liberalismo, también en marcha. Juan Fernando Cristo, pues no es la renovación de la política, lo respaldaba también Lucía Bastidas, en fin. Y si nos vamos para Barranquilla, ni hablar. Nos vamos para Cali, aunque Eder sí es una cara nueva, tiene detrás al gran ingenio Manuelita y también respaldado por varios políticos tradicionales. Entonces, ¿qué tanto ese es un mensaje de cambio? Paola. María Camila. Paola. Perdón, Camila, Paola. Acabas de llamar la atención, tranquila, Paola. Acabas de llamar la atención en algo muy importante. Realmente el cambio tiene que ser matizado y realmente, digamos, en la misma bolsa no podemos explicar ni entender cada una de las votaciones. Las motivaciones para votar hacia gobernaciones son distintas a las motivaciones que tiene un ciudadano para votar por el alcalde de su municipio, ¿no? Entonces creo que ese tipo de explicaciones deberían de matizarse por cada uno de los niveles de elección. Sin embargo, sí quiero compartir y comparto contigo una cosa muy importante y es ver que el Partido Liberal a nivel nacional tuvo la segunda votación más grande y si ustedes ven, tuvo las gobernaciones, logró 3 gobernaciones, entonces, y un gran número de municipios, de alcaldías en los municipios, ustedes se ven y se mantienen el Partido Conservador y el Partido Liberal y por ahí sigue rondando el cambio radical. Entonces creo que esa renovación política realmente es escasa y es escasa si tenemos en cuenta el tipo que los partidos tradicionales, y tal vez si miramos un mapa, los partidos tradicionales parece que en este momento nuevamente se están como revitalizando, ¿no? Se están revitalizando tal vez por el papel que han tenido en las discusiones a nivel nacional, donde han mantenido una posición muy férrea, tal vez si esa es otra posibilidad, porque a nivel municipal y en las elecciones subnacionales el tipo de vínculo político que se presenta entre el elector y el candidato es distinto y allá realmente existe tal vez se explica por esa relación mucho más
de pertenencia ideológica, ¿no? Si lo podemos poner en blanco y negro, que no sería el análisis más correcto, porque aquí hay muchos grises, porque además se presentaron muchas coaliciones, existe una hiperfermentación del sistema de partidos colombianos. Creo que la renovación, como la estamos entendiendo, de nuevas fuerzas políticas, pues nos está dando, ¿no? Repito, primero, porque el Partido Liberal Colombiano, pues tuvo la segunda votación a nivel nacional, y segundo, porque en lo municipal se siguen manteniendo el Partido Liberal, el Partido Conservador. Bueno, aquí tendríamos un problema para definir si el cambio radical lo colocamos dentro de los partidos tradicionales, pero indiscutiblemente es un partido contradicción. Lo que vemos es que surgen nuevas candidaturas con unas etiquetas, pero su trayectoria política y su experiencia política tal vez está relacionada con los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, una estrategia indiscutiblemente ha sido presentarse por etiquetas novedosas, pero creo que eso merece un análisis mucho más profundo, porque se siguen manteniendo esos partidos tradicionales tal vez como en la barrera atrás. Sí. Mire, analicemos un segundo, señor Pedro Medellín, lo que pasa, por ejemplo, en Nariño. El fortín político del pacto histórico está en Nariño. Se quedan con la gobernación y con la alcaldía. Por allí, en el departamento de Caldas, también la gobernación queda con tintes del pacto histórico. Todo esto para preguntarle lo siguiente. Efectivamente, el país ha dado un mensaje con ese cambio del partido de gobierno, pero hay lugares, como insisto en Nariño, donde alcalde y gobernador son del pacto histórico. ¿Será que no falta entonces es preparación por parte de los aspirantes y que esas personas que vivimos del pacto histórico que no lograron ganar en algunas ciudades como Bogotá, como Medellín, les faltó ese peso para poder llegar a sus aspiraciones? Yo creo que, para ser muy francos, el pacto histórico no entró en las elecciones, o voy a ser más preciso, el presidente no tuvo la visión política para empujar al pacto histórico en un proceso electoral, y no percibió que esas elecciones eran tan importantes. Este es un momento absolutamente crucial, y este es un momento políticamente muy relevante en la medida en que el gobierno nacional necesita de los territorios para poder trazar sus políticas y sobre todo para poder construir un proyecto de largo plazo. Y un proyecto de largo plazo no se construye fortaleciéndose en la presidencia, sino un proyecto político se construye teniendo las gobernaciones y las alcaldías. Si el presidente le hace una apuesta política al pacto histórico y se mete en las elecciones en serio, el resultado habría sido distinto. El presidente no estuvo metido en el debate electoral. Solo en los últimos días, cuando empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando en Bogotá, se empezó a meter, pero ya de manera muy desordenada. Sí. No, Pedro, continúe, por favor, lo estamos escuchando. Bueno, ok. No, entonces lo que decía, el presidente se dio cuenta ya muy tarde, pero ni en la costa, ni en los Santanderes, en ninguna parte del país tuvo un ejercicio real de apuesta política desde el gobierno. Lo que pasó, por ejemplo, en Risaralda y en Pereira con el pacto histórico fue realmente vergonzoso. Después de haber tenido una organización y una gestión muy potente, entregan eso en una negociación más o menos oscura, y termina el candidato del pacto histórico teniendo apenas 3.000 votos. Y eso les fue así. El caso de Nariño es un caso absolutamente excepcional, como los otros dos casos en los cuales pudo haber tenido, o candidatos del pacto histórico pudieron haber tenido alguna importancia. Pero de hecho el presidente nunca valoró la importancia de estas elecciones y entendió que la gobernabilidad y que su problema de gobierno era por el fortalecimiento en el aparato ejecutivo nacional, y se le olvidó estar en las territoriales, y de ahí es donde depende su viabilidad como proyecto político de largo plazo. Si el pacto histórico se constituye como un proyecto electoral y partidista fuerte, tendríamos un pacto histórico para rato. Hoy tenemos un proyecto personal del presidente de 4 años que no se sabe si se va a repetir o no.
Sí, mientras tanto hay otras fuerzas, Pablo, como el nuevo liberalismo, en el sentido de lo que dice Pedro, por ejemplo, consolidándose en el Consejo, que es una novedad, empezando porque en las legislativas les fue muy mal. Pero mire que el fenómeno del liderazgo sí está atado al tema territorial. Paola, queremos ya despedirla porque sabemos que usted tiene otras ocupaciones. Entonces, para terminar, su conclusión final, metiéndole el componente de lo que hablaba Pedro, la actitud del presidente Gustavo Petro frente a este proceso electoral. Sí, sin lugar a dudas comparto lo que mencionaba Pedro relacionado a la baja, no sé si fue una delegación o no se apersonó de ese liderazgo que debería ejercer y que tenía que ejercer a nivel territorial para ganar y tener mejores resultados en estas elecciones nacionales. Pero también tenemos que tener en cuenta que la izquierda en Colombia en general ha sido una izquierda que ha sido fraccionada. Y si nos notamos en este momento, los partidos en la izquierda se sigue fraccionando, se presentó fraccionada estos elementos a estas elecciones nacionales, se presentó de manera fragmentada, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que partidos tradicionales les llevan años luz en construir esas bases electorales y ese sentido de pertenencia y de identificación política que existe a nivel subnacional, ¿no? Entonces, realmente el trabajo que debe hacer el pacto histórico para lograr introducirse en esos niveles territoriales, en esos municipios, pues está de la mano, tiene que ir acompañado por una claridad en su discurso político, pero adicionalmente de la emergencia de nuevos líderes políticos o de líderes políticos que acompañen y que se identifiquen con la vertiente ideológica del presidente, ¿no? En este orden de ideas, yo creo que yo terminaría con una conclusión, y es que el presidente Gustavo Petro, sin lugar a dudas, sí tiene grandes desafíos en materia de gobernabilidad, porque departamentos como Atlántico, departamentos como Antioquia, incluso hasta el Valle del Cauca, pues están denotando unos grandes liderazgos que realmente para generar y sacar adelante todos los procesos y las reformas sociales que busca el presidente Gustavo Petro, y no solo en eso, sino también para desarrollar muchos de los pactos que él menciona en el Plan Nacional de Desarrollo, pues necesita de la cooperación de los gobernantes a nivel departamental y de esas grandes capitales, ¿no? Entonces creo que sin lugar a dudas es un gran desafío que tiene en este momento el presidente Gustavo Petro para lograr sacar consensos con unos departamentos que, siendo importantes, pues estamos presentando desde ya un discurso contra el presidente Gustavo Petro. Pues Paola Montilla, que es directora de Escuela de Gobiernos y Políticas Públicas de la Universidad Exterrado, gracias por estar esta noche con nosotros. Nos quedamos unos minutos más con el señor Pedro Medellín. Paola, un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche. Hasta luego, Pedro, que esté muy bien. Chao. Hola, que estés muy bien. Feliz noche, nos quedamos entonces con Pedro Medellín. Pedro, para preguntarle lo siguiente, ya dejemos a un lado entonces el tema del pacto histórico y hablemos de los ganadores. En ciudades como Bogotá, el tema de la inseguridad, el tema de la movilidad, en Medellín el tema de las basuras, también de la inseguridad, en Cali lo mismo. ¿Cuál va a ser el reto para esas personas que fueron elegidas? Donde hablamos los ciudadanos que queremos un cambio, que queremos, digamos, una recuperación de las ciudades. ¿Qué deben hacer esas personas para que no se les vayan los electores, sino que efectivamente puedan cumplir con lo que prometieron en campaña? Mira, yo creo que aquí hay grandes perdedores y grandes ganadores. Creo que la clase política, por ejemplo, es una gran perdedora. Alejandro Eder, Fico Gutiérrez, Galán, aunque atrás estaba el logo del Partido Liberal o el Partido tal, etcétera. En el caso de Carlos Fernando es un caso interesante porque construye con el nuevo liberalismo un proyecto importante. El partido Creemos de Fico es un gran ganador, ¿sí? Y ellos están estructurando en eso un gran proyecto político local. El primer desafío es consolidar ese proyecto político local con un muy buen gobierno. Y son ganadores en esa medida, en la medida en que les tocó salirse de los partidos, igual a Alejandro, montar su propio proyecto y jalonar su proyecto y ganar ellos. Y ganaron ellos solos. Alejandro Eder no tuvo el apoyo, pues seguramente allá fueron y lo aplaudieron o le dieron un golpecito en la espalda, pero no les dieron realmente el apoyo ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, etcétera, sino que les tocó gestar sus propios proyectos políticos, que después se fueron asociando a otros, sí, pero hoy Alejandro Eder,
hoy Fico Gutiérrez y hoy Carlos Fernando Galán tienen el grandísimo desafío de impulsar un proyecto político del tipo de lo que está haciendo Alex Char en Barranquilla. Muy buena gestión, cambiar la ciudad de fondo y a través de eso empezar un proceso que va consolidando políticamente a ese movimiento al frente de la ciudad como un proyecto modernizador, como un proyecto de desarrollo, etcétera, etcétera. Es una cosa que es muy interesante como desafío y les toca tener muy buenos equipos y muy buena gestión. Y lo primero es demostrar que son una opción de desarrollo para sus territorios, para sus electores, para sus ciudadanos y que ese proyecto es un proyecto que va de largo plazo. Estos desafíos, Pedro, me surge una pregunta y es ¿qué tan viable es eso y qué tan viable es concluir un periodo de mandatario local con cierta favorabilidad o con cierta satisfacción de haber cumplido con lo prometido? Porque lo que uno ve, por lo menos en las grandes capitales, que para nadie es un secreto, comparten casi que la misma radiografía de problemáticas, todos entran con unas promesas o incluso significando una propuesta de cambio. Y mire, por ejemplo, el caso de Claudia López. Sí, o sea, mire el final. Entonces, ¿qué tan viable es lo que usted nos está diciendo? Y pues claramente, ¿qué es lo que se requiere de parte del mandatario para que estos 4 años a partir del 1 de enero tengan un resultado positivo? Fíjate que la lección que nos da lo de Claudia López es la lección de algo muy importante que pasó y que arrancó con Jaime Castro y con Antanas Mocus y después Enrique Peñalosa regresó a Antanas Mocus, que fue un proyecto de ciudad que se empezó a gestar y que los alcaldes que entraban impulsaban más. Lo que pasa con nuestros alcaldes es que como no hay un proyecto de ciudad, ellos ganan la elección y llegan con unos proyectos con los que tratan de estructurar una propuesta de desarrollo, pero son gobiernos que terminan o que duran 4 años. Si el proyecto de Claudia estuviera dentro de un proyecto mucho más de largo aliento, si estuviera recogiendo cosas y ella estuviera sembrando para el que viene, la percepción sería muy distinta de los ciudadanos, ¿sí? Hoy los ciudadanos tienen la percepción de que si bien comparten algunos proyectos, comparten algunas ideas, Carlos Fernando Galán y Claudia López son personajes muy distintos. Y en ese sentido, entonces, tendrá que construir de nuevo y volver a arrancar. Fíjese Jaime Pumarejo en Barranquilla, que arrancó y tuvo una popularidad grande, pero era porque también ya hay una dinámica muy fuerte a nivel territorial de un proyecto político que viene de muy atrás. Son proyectos exitosos. Lo de Dilian Francisca Toro. Dilian Francisca Toro como gobernadora, Clara Luz le siguió, ahora vuelve Dilian y es un mismo proyecto y va a ser un proyecto donde ellos tienen más o menos la posibilidad de jalonar y determinar en ese proyecto un proceso de percepción ciudadana mejor. Hay casos que son fallidos, como el de Carlos Caicedo, que llevan 12 años en la administración, controlan la administración, pero no han logrado resolver los problemas sustantivos de la ciudad y del departamento, y entonces mantienen el control político, pero no tienen proyecto político de desarrollo para la ciudad. Entonces, es uno de los dramas que enfrenta Claudia López y que enfrentó los distintos alcaldes, es que son proyectos para 4 años y son proyectos muy corticos y no logran, y la gente cree que ellos pueden hacerlo en 4 años y es muy difícil. No, y a eso súmele, señor Pedro Medellín Torres, y le agradezco mucho por estos minutos esta noche, porque finalmente también vienen de la pandemia. Es que son alcaldes que les tocaron 4 años, 2 de ellos, 2 y medio, casi 3 años, enfrentando las problemáticas de la pandemia. Sí, pero ahí hay unos como Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero que ni sin pandemia uno cree que hubiera mejorado ahí. Veo a María Camila muy fuerte hoy. Es que, mire, les tocó las cosas, mira, les tocó la crisis social más fuerte. Estallido social. Con el tema del estallido social. La crisis de salud pública más fuerte que en la historia. Correcto. Nuestra. Y es una crisis económica también de una complejidad grande que tuvimos que hacer un esfuerzo todos en la pospandemia para tratar de salir. Y tienes razón tú, María Camila, con el tema de Jorge Iván y de Daniel Quintero. Hicieron todo no se equivocaron en ninguna de sus equivocaciones.
Encaminadas hacia lo mismo, y pues mire usted que aunque hay cosas que claramente suman en la balanza y sí o sí iban a bajar la favorabilidad, hay casos como el de Jaime Pumarejo que igual pudo mantener cierto tipo de favorabilidad. De patrón en sus políticas, porque él hace parte de lo que usted menciona, un proyecto político más que un proyecto personal. Popularidad, por aquí me están soplando entonces también la palabra de Jaime Pumarejo. A Pedro Medellín Torres, que es analista político y que también es académico, nada, siempre muy agradecidos por estos minutos, por este espacio, por estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación. Camila y Pablo, que estén bien. Un abrazo muy grande, María Camila. Nos quedamos usted y yo analizando, hablando de este tema. Antes de despedirnos, los voy a dejar con una promo porque fue mucho trabajo el que nos tocó, ¿cierto, María Camila? Esta promo me puso la piel de gallina, ¿sí?, como decimos acá. Claro, Pablo, porque ya ayer, muy en la noche, mirábamos los resultados que nuestro maravilloso equipo de gráficas pusieron en el wall y dijimos, Colombia habló. Pero más allá de ese resultado es ver 10 meses de mucho trabajo en el que Noticias Caracol se esforzó por llevar información, y que finalmente, Pablo, lo importante fue eso, que fue un proceso democrático. Y cuando hay democracia significa que la gente pudo escuchar propuestas, sí, señora, y pudo hacer su elección. Y yo solamente les recuerdo a los usuarios, tuvimos los debates, tuvimos la Plaza Caracol, tuvimos las entrevistas, el Bus Colombia. País de los jóvenes. Así que el radar de la política. Aquí seguiremos en pie de lucha con todo el tema político, sí, señor, a través de los medios de comunicación. Un abrazo para todos. Feliz noche, María Camila. Feliz noche, Pablo, y un gusto estar aquí en Sala de Prensa. Colombia decidió y eligió a sus mandatarios regionales y locales. La capital del país ya tiene alcalde. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en primera vuelta. Gracias, Bogotá. Trabajamos en equipo para mantenerlo siempre bien informado. En este cubrimiento electoral hemos estado con la gente y para la gente. El Bus Colombia pasó por 14 ciudades y recorrió más de 4.000 kilómetros escuchándolos. Aspirantes de alcaldías y gobernaciones expresaron sus ideas en la Plaza Caracol. Hicimos debates en cada región, una maratón por cada departamento. Preguntamos y entrevistamos. Cubrimos todas las plataformas digitales de Noticias Caracol para mantenerlo al día a través de cualquier dispositivo. Un gran despliegue técnico y periodístico. Gracias por preferirnos. Noticias Caracol, primero la gente.